Bienvenidos a Ballet Tras Bambalinas, con Betty y Ana. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Ballet Tras Bambalinas, el podcast en el que cada semana les traemos ballet y danza hasta donde se encuentren. Seguramente creían que ya no regresábamos, pero aquí estamos de nueva cuenta con una nueva temporada. Les habla Ana y como siempre les invito a regalarnos un like, comentarnos, compartirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que todas las interacciones nos ayudan a que el canal siga creciendo. También los invitamos a darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones del canal. Recuerden que pueden buscarnos en todas las redes sociales y escucharnos en Spotify, Amazon Music, Audible, iHeartRadio y iVoox, en los cuales muy pronto estaremos al día. Primero que nada, felices fiestas patrias. Esperamos que hayan pasado un gran día con su familia y amigos. Este episodio, además de marcar el inicio de una nueva temporada en nuestro podcast, también celebra nuestro tercer aniversario, el cual fue el pasado 10 de septiembre. Antes de empezar, quisiera comentar un poco sobre nuestra ausencia. En realidad, tuvimos que detener los episodios ya que desde abril estuve indispuesta debido a diferentes enfermedades que afectaban sobre todo el sistema respiratorio y por ende mi voz. Mi salud estuvo afectada durante varios meses y estuve un poco delicada. Después de ello, tuvimos los finales de curso que siempre son muy estresantes, así que mejor decidimos esperar a empezar este mes, recuperadas y descansadas y comenzar una nueva temporada que esperemos les agrade. Como siempre, les agradecemos que sigan con nosotras descubriendo el maravilloso mundo de la danza. Celebrando nuestras fiestas patrias, qué mejor que hablar de nuestra propia cultura, pero específicamente la danza que se bailaba durante la época de independencia, ya que fue un tiempo en donde se mezclaron las culturas de distintas partes de Europa en conjunto con la cultura mexicana. Hablemos de la danza en la independencia. Cada 16 de septiembre en México celebramos nuestras fiestas patrias, ya que en 1810 los mexicanos se levantaron en armas contra el yugo español, también llamado Grito de Dolores. Durante esta época, la música, y por ende los bailes, se dividían entre lo que bailaba la alta sociedad, que era en su mayoría música de estilo europeo, y lo que bailaba el pueblo, bailes folclóricos con música que transmitía deseos de libertad e independencia. Para las personas privilegiadas de la alta sociedad, era básico saber bailes de salón, ya que era en estos salones de baile donde se encontraban la crema innata de la sociedad, donde los hombres hacían conexiones valiosas para los negocios y las mujeres conexiones sociales. Y en el caso de los jóvenes de ambos sexos, era un espacio en donde poder cortejar sin ser inapropiado. Algunos de los compositores más renombrados de la época fueron José Manuel Aldana, Este compositor le tocó vivir de primera mano la transición del virreinato a la independencia. Su música está inspirada sobre todo en Haydn. En su música se destacan los minuets y la música sacra. A Manuel Antonio del Corral también le tocó la transición entre el virreinato y la independencia. Él era español de nacimiento. Sin embargo, al entrar los franceses a España, llegó a México como exiliado político, y fue México quien inspiró sus composiciones y en donde vivió la mayor parte de su vida. Él fungió un importante papel en la formación de la siguiente generación de compositores mexicanos. Fundó la Segunda Sociedad Filarmónica de México
y escribió varios libros para estudiantes de música. Por último, tenemos a José Mariano Elizaga. Él fue un compositor, pedagogo, teórico, organista y pianista mexicano. Fue el maestro de capilla del emperador Agustín I de México, así como el primer gran compositor mexicano del siglo XIX y del México independiente. Elizaga fue un prodigio desde la infancia, lo cual le brindó renombre, y a pesar de que el imperio mexicano había terminado, el gobierno siguió apoyándolo, lo cual le permitió fundamentar las bases de la música en el México del siglo XIX. En 1825 fundó la Academia Filarmónica, la cual se convertiría en el primer conservatorio del continente americano. En 1826 fundó la primera imprenta musical en México, donde se publicaron obras suyas y de otros compositores. Esas actividades le ganaron el ser reconocido como el mejor compositor del momento en México. Como dijimos en un principio, los bailes que se bailaban en los salones de la alta sociedad eran todos exportados de Europa, entre los cuales se destacaban la contradanza, el cual es un baile que surgió en Europa y se popularizó en los salones de América Latina como una danza de salón con una estructura coreográfica definida. Se caracteriza por ser una danza de pareja suelta, donde un bastonero o animador guía a los bailarines a través de figuras como el paseo, la cadena, el sostenido y el sedazo, usando diseños espaciales como doble hilera de parejas, círculos, cuartetos y dúos. Aunque su origen está en el country dance inglés, se transformó en el baile de salón al llegar a América, donde se le añadieron elementos musicales y rítmicos de las culturas locales. El minué es una danza de pareja suelta de origen francés, que se cree que apareció en la corte de Luis XIV en el siglo XVII y luego se extendió por toda Europa. Hacia 1810 y 1820 llegó al continente americano, donde se instauró como parte de los bailes de salón. El pasapié o passe-pied es otro baile llegado desde Francia, del francés passe-pied. Es una danza cortesana francesa y una forma instrumental que se cultivó entre los siglos XVI al XVIII, que se encuentra con frecuencia en la ópera barroca francesa y el ballet, sobre todo en las escenas pastorales. El vals es el baile más conocido de todos. Llegó a México a principios del siglo XIX, entre 1810 y 1815, y fue muy bien recibido por la sociedad mexicana, adaptándose y transformándose hasta ser una parte importante de la música y la cultura mexicana, utilizando instrumentos locales, incorporando la marimba y el mariachi en su interpretación. El vals mexicano se caracteriza por tener un ritmo más lento y menos vertiginoso que el vals europeo, haciéndolo más apto para ser una pieza musical y no solo un baile rápido. Compositores como Juventino Rosas y Macedonio Alcalá crearon valses famosos como Sobre las olas y Dios nunca muere. Este ritmo incluso influyó en la música ranchera. Las danzas folclóricas de la época eran las que reflejaban el sentir del pueblo,
practicadas tanto en la ciudad como en el campo. La música y la danza en la época de independencia fueron una forma de unión nacional. Los aires nacionales mexicanos fue la música que expresaba la identidad de México. No se originó directamente durante la independencia, sino que se desarrolló posteriormente, consolidándose a finales del siglo XIX, al estandarizar el folclore tradicional y otras formas musicales como los jarabes. Aunque la música fue un elemento recurrente y de unión en ese periodo, se necesitó tiempo para que las tradiciones musicales del pueblo se transformaran en aires nacionales, que representaran a la nueva nación, convirtiéndose en música que reflejaba la identidad mexicana. Los aires nacionales fueron el resultado de un proceso en el cual la música tradicional mexicana, que antes podía ser perseguida, se volvió más frecuente y popular, adoptando un carácter más estilizado y romántico. Durante la guerra surgieron también canciones populares que podían reflejar los ideales de la lucha, pero la influencia de la música europea persistió por un tiempo. A finales del siglo XIX, músicos como José Antonio Gómez tomaron canciones tradicionales y las ligaron en piezas que más tarde se conocerían como aires nacionales, tomando el jarabe como base. Durante el periodo de la independencia en México, el jarabe se transformó de un baile de cortejo virreinal a un símbolo de identidad y libertad nacional. Evolucionando de diversas formas regionales hasta consolidarse el jarabe nacional. Este baile, que ya tenía raíces en el virreinato, con orígenes en el jarabe gitano y mezclas con tradiciones indígenas, adquirió un carácter patriótico que lo diferenció del zapateado español y unificó al pueblo en el fervor de la lucha por la independencia. La composición del jarabe, basado en un popurrí de melodías populares, refleja la mezcla de diferentes elementos musicales y de danza, incluyendo tradiciones indígenas y españolas, lo que dio lugar a una forma particular de baile. En las haciendas de los siglos XVII y XVIII, los criollos bailaban estos jarabes durante su tiempo libre. Originalmente solo participaban los hombres, pero posteriormente se incluyó en ellos a las mujeres. El baile se practicaba libremente hasta que los españoles lo prohibieron por considerarlo ofensivo e inmoral. El jarabe se convirtió en un símbolo de identidad, unidad y orgullo en medio de la lucha por la independencia. La unificación de los pueblos de diversas regiones y culturas durante la independencia dio origen a un baile nacional que incorporaba elementos musicales y de movimiento de distintas provincias, convirtiendo al jarabe nacional en un grito de libertad y expresión de la identidad mexicana. Por supuesto, el más conocido es el jarabe tapatío, el cual significa el cortejo entre una pareja. Al principio la mujer rechaza este cortejo, pero al final de la danza termina aceptándolo. Conocido mundialmente como símbolo de la identidad mexicana, el jarabe tapatío se ha ido modificando con el paso del tiempo. El jarabe tapatío que conocemos actualmente fue compuesto por Jesús González Rubio en 1824. Con esto concluimos el episodio de hoy, esperando que haya sido de su agrado. La diversidad de la música y la danza de nuestro país es sin lugar a dudas extremadamente variada, resultado de un mestizaje cultural influenciado por la cultura indígena, europea y hasta africana,
creando así un transporte para expresar la identidad y la historia de nuestro país. Les deseamos una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos escuchen, agradeciendo como siempre por seguir con nosotras. Asimismo, no se olviden de sintonizarnos nuevamente para otro interesante episodio de Ballet Tras Bambalinas. Hasta pronto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de Ballet Tras Bambalinas.